En cuanto a la función de una unidad de tanques, debería ser bastante obvio, ¿verdad? Los tanques son parte de esa unidad, como su nombre lo indica. Otras tropas terrestres reciben apoyo de fuego y blindaje de estos tanques que son utilizados por la organización. Por otro lado, ¿qué sucede cuando las unidades de tanques no tienen tanques? Dado que Putin ha tomado la irracional decisión de comenzar a enviar las divisiones de tanques rusas al combate, sin el equipo que se supone que dominan Rusia, está descubriendo la respuesta a esta pregunta. El ejército de Putin está al borde del colapso. La locura se ha apoderado de la situación como resultado de que las unidades de tanques rusas se enfrentan ahora a un adversario significativamente más destructivo que la propia Ucrania. Sus propios comandantes son el adversario al que se enfrentan. En un artículo publicado el 13 de abril, la prensa de Euromaidán reveló que Rusia está tan preocupada por enviar sus tanques al frente, que está intentando retrasar su despliegue lo máximo posible. Los drones letales que Ucrania ha estado utilizando se han convertido en una amenaza extremadamente peligrosa que sus tanques no pueden contrarrestar. Por lo tanto, los comandantes se enfrentan a una decisión. A pesar de que el blindaje que suministran convierte a sus unidades de tanques en blancos fáciles, seguirán proporcionándoles blindaje. Por otro lado, enviarán esas unidades a pie o en vehículos sin blindaje, con la esperanza de que los drones ucranianos no las alcancen y las destruyan. Según la situación actual, parece que Rusia se está decantando por la segunda opción. Debido a consideraciones financieras, no nos queda más remedio que concluir que los analistas del Kremlin han decidido eliminar el blindaje con el que están equipadas las unidades de tanques. Al fin y al cabo, el coste de perder un tanque es considerable. Una opción mucho más rentable sería perder a los soldados que deberían tripular ese tanque. Enviarlos sin un equipo que han utilizado durante toda su carrera militar. Esa decisión tomada por el cuartel general ruso es completamente incomprensible. Sin embargo, en lo que respecta a la decisión de Rusia, existe una lógica retorcida, como pronto descubrirá. Víctor Proobov, portavoz de las Fuerzas Combinadas de Ucrania, es la fuente de la información sobre la retirada de tanques de los regimientos rusos. Esta información se presenta antes de abordar el tema. Afirma que Rusia está desplegando sus tanques a una distancia de hasta 20 kilómetros, equivalente a 12 millas y media del frente. Así es la guerra moderna. Según Prohubov, la enorme zona de fuego que se extiende a lo largo de 20 kilómetros suele ser inaccesible para el equipo, en particular para los tanques y los vehículos de combate de infantería, VCI. Además, menciona que Rusia sigue utilizando vehículos para transportar a sus soldados al frente y para otros fines. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos vehículos son motocicletas y quads. No es apropiado que las unidades de tanques utilicen estos vehículos, a pesar de que son más rápidos que los tanques, y en ocasiones pueden evadir los drones del gobierno ucraniano. Además, carecen de blindaje. Un simple resbalón al conducir es fatal. Los drones FPV ucranianos tienen la capacidad de descender del cielo y eliminar a los motociclistas si se encuentran con un terreno difícil. Es posible que Rusia esté protegiendo sus tanques, pero no está haciendo nada para ayudar a los soldados que envía a zonas de guerra sin ninguna protección. En cualquier caso, es prácticamente imposible que los tanques rusos puedan ayudar disparando contra las posiciones ucranianas desde donde Rusia los ha desplegado. Tomemos como ejemplo los tanques T-90 que posee Rusia. Existe la creencia generalizada de que estos tanques de batalla principales son los mejores del mundo. El propio Putin afirmó que el ejército ruso es superior a cualquier otra fuerza militar y continúa intentando convencer a cualquiera que quiera escucharlo. Sin embargo, a pesar de que el T-90 es bastante impresionante, está lejos de ser un factor decisivo. Aún así, no resulta de mucha utilidad a las distancias a las que Rusia ahora despliega sus tanques. Según el interés nacional, el T-90 está equipado con un cañón de ánima lisa de 125 milímetros, reforzado por lo que Rusia afirma ser un sistema de control de tiro de última generación. En comparación con otros tanques del arsenal ruso, el T-90 cuenta con tecnología infrarroja, que le permite alcanzar objetivos con mayor precisión y a mayor distancia.
Con todo este equipamiento, el T-90 es capaz de enfrentarse a adversarios desde una distancia de hasta 8 kilómetros. Esto no es suficiente. Por otro lado, solo hay 12 kilómetros. Se les deja viajar antes de que estos tanques puedan ser de alguna utilidad para atacar las fortificaciones de Ucrania, a pesar de que están estacionados extremadamente lejos del frente. Como dices, Rusia. A estas alturas es posible que empieces a tener dudas. Según Ucrania, Rusia está enviando sus unidades de tanques a la acción sin tanques equipados. Este es el punto clave. Ucrania lo ha dicho. ¿Acaso la desinformación que escuchamos proviene de un portavoz con un gran interés en hacer que Rusia parezca lo más débil posible? De ninguna manera. Además, como lo sabemos, Trujubov no es el único que llama la atención sobre las deficiencias de los tanques rusos. Los propios soldados rusos tienen mucho que decir sobre la situación actual de los tanques en su país, y gran parte de lo que dicen coincide con lo que Ucrania ha revelado. Una carta muy interesante escrita por un soldado ruso fue publicada el 14 de abril en el canal de Telegram, administrado por Voenka Kochenok. Kochenok es uno de los muchos blogueros militares rusos que han estado promoviendo la guerra de Rusia desde que Putin tomó la fatídica decisión de invadir Ucrania. Si desconocen la identidad de Kochenok, se trata de un bloguero que apoya la guerra rusa. Dicho de otro modo, es un propagandista, un agente encubierto, una persona en la que Putin y sus compinches en el Kremlin suelen confiar para que diga exactamente lo que necesitan que diga, con el fin de aparentar que la guerra rusa avanza con éxito. Analicemos ahora la carta que este propagandista escribió y publicó el 14 de abril. Al comienzo de la carta, el soldado informa a Kochenok que pertenece a la 110ª Brigada de las Fuerzas Armadas rusas. Más concretamente, es miembro del batallón de tanques de dicha brigada, y ha decidido revelar los acontecimientos que están teniendo lugar en ese batallón en ese momento. Básicamente, los tanques no participan en combate directo con mucha frecuencia. Por ello, cada 2 o 3 semanas, 2 hombres de cada compañía del batallón son reclutados para la infantería y enviados a posiciones de asalto, a posiciones fortificadas o para apoyar a vehículos aéreos no tripulados BAND, afirma el soldado en una crítica mordaz al enfoque actual de Rusia en la guerra. A continuación, el soldado asegura que los 3 pelotones que supuestamente debería tener la compañía de tanques solo existen teóricamente en su organización. La realidad es que un número significativo de los integrantes de estos pelotones ya han sido víctimas de los drones operados por Ucrania, y los que aún sobreviven serán enviados a la masacre más pronto que tarde. Considero que es un acto criminal acabar con la vida de los tanquistas de esta manera, independientemente de que estén dispuestos a luchar y defender su patria. El soldado que prefiere permanecer en el anonimato afirma que los tanquistas no son considerados infantería. Después compara lo que les está sucediendo a los tanquistas rusos con la tiranía y la destrucción, llegando incluso a calificar la situación de las unidades de tanques rusas como un comportamiento ilegal. La carta también incluye los nombres de 11 tanquistas que el soldado conocía personalmente y que, según él, han muerto o desaparecido recientemente tras ser asignados a unidades de asalto. Esta carta pretende recalcar el punto que el soldado está planteando. No olvidemos que Ucrania no está haciendo ninguna de estas declaraciones. Un propagandista que suele ensalzar las virtudes del ejército ruso expresa su admiración por un soldado ruso que aparece en su plataforma. Este tipo de traición provocará que Putin intente censurar a cualquiera en Rusia que siquiera se atreva a hablar mientras sus compinches buscan la oportunidad perfecta para presentar a Kochenok. Este es el tipo de cosas que Putin hará. Por otro lado, para el resto de nosotros, esto nos ofrece una visión de la realidad rusa, un breve vistazo a la situación a la que se enfrentan ahora los tripulantes de tanques rusos, obligados a desplegarse en primera línea como si fueran infantería regular. Y si se les considera infantería Rusia, los tratará del mismo modo que al resto de su ejército como munición para la artillería. Los datos nos proporcionan toda la información necesaria para comprender la eficacia de la estrategia rusa de retirar los tanques a los soldados entrenados para manejarlos. Los 11 tripulantes de tanques destruidos o desaparecidos
Según reveló un soldado ruso que prefiere permanecer en el anonimato, son solo la punta del iceberg. Un número asombroso de personas ha muerto a causa de la barrera de drones construida por Ucrania, con un coste aproximado de $880 millones, según el Ministerio de Defensa de Ucrania. Ucrania documentó más de 35.300 bajas enemigas confirmadas solo en el mes de marzo. La mayoría de estas bajas fueron resultado de ataques con vehículos aéreos no tripulados, VANT. Toda esta información se ha registrado en un sistema electrónico de puntuación desarrollado por Ucrania para incentivar a sus operadores de drones a eliminar al mayor número posible de soldados rusos. Este sistema funciona correctamente. Según el Ministerio de Defensa, el total de bajas de marzo es el más alto registrado en dicho sistema desde su implementación. Se puede concluir que Ucrania desempeña un papel importante en el elevado número de bajas que Rusia sufre actualmente en el campo de batalla. Por otro lado, Rusia en realidad facilita las cosas innecesariamente. Esto es lo que sucede cuando se envían tanques a la batalla, mientras las tropas se desplazan a pie o en bicicleta sin ninguna protección contra los enormes enjambres de drones que Ucrania está desplegando. Todo esto nos lleva finalmente a la pregunta obvia: ¿por qué está sucediendo esto? Este es el programa militar, y les ofrecemos el panorama completo que se esconde tras los titulares. Antes de darles la respuesta, les explicaremos brevemente lo que está ocurriendo. Para estar un paso por delante de la competencia, asegúrense de suscribirse al canal. Ahora volvamos al motivo. Los motivos son el miedo y la escasez. Hay dos explicaciones. Trajubov ha sacado a la luz el problema que enfrentan los comandantes rusos con sus tanques, empezando por el terror que experimentan. Ese grupo de comandantes planea enviar tanques. Si pudieran retroceder en el tiempo, querrían volver a una versión del conflicto acorde con las estrategias arcaicas que Putin introdujo en Ucrania en 2022. Sin embargo, deben afrontar que la batalla ha avanzado hasta un punto en el que esas estrategias superan con creces su capacidad de respuesta en 2026. Esto se debe a las zonas de exterminio en Ucrania. Los 20 kilómetros dentro de los cuales los tanques rusos ya no pueden transitar están plagados de defensas que representan una auténtica pesadilla para el armamento ruso. El terreno que estos tanques deben atravesar se ha convertido en una gigantesca trampa ucraniana a lo largo de los años. Todas las defensas antitanque convencionales que cabría esperar encontrar en estas zonas de exterminio están presentes. Los campos minados se extienden por todas partes y tienen la capacidad de destruir las orugas de los tanques en un instante. Además, en las zonas de defensa antitanque, se ubican trampas de dientes de dragón y zanjas antitanque, cuyo propósito es reducir aún más la velocidad de los operadores de tanques rusos. Para la mayoría del personal de tanques, resulta prácticamente imposible atravesar las zonas de defensa con los vehículos para los que han sido entrenados, y la situación solo empeorará a medida que Ucrania continúe modificando y adaptando sus zonas de defensa. Durante el mes de diciembre, miembros del equipo de prensa de United 24 visitaron el sistema de defensa multicapa que Ucrania ha construido para detener tanques e infantería en cada esquina. Los numerosos cambios implementados por Ucrania se han centrado en dotar a las zonas de defensa de la mayor profundidad posible. Esto, a su vez, permite una mayor dispersión de tropas y equipos. Gracias a la enorme cantidad de drones y robots que despliega en sus zonas de defensa multicapa Ucrania, puede incluso contar con posiciones de soldados individuales en ciertas situaciones. Esto es posible debido al gran volumen de estas armas. Equipos especiales brindan apoyo a los drones de visión en primera persona FPV, encargados de la destrucción volando a gran altitud y monitoreando los movimientos dentro de las zonas de ataque. Una vez que un tanque queda atrapado en las defensas ucranianas, los drones de reconocimiento transmiten la señal y los FPV lanzan un ataque. Si los tanquistas rusos intentan sortear las defensas, terminarán en la carretera donde son vulnerables a ser alcanzados por artillería o drones FPV, que tienen una tasa de éxito superior al 80%. Las fortificaciones que Ucrania y Rusia han construido en el pasado han brindado a Ucrania una gran cantidad de oportunidades para obtener información valiosa.
Es un peligro terrible para los tanques rusos estar en las zonas de ataque que estamos viendo actualmente. Cuando hablamos con usted anteriormente, mencionamos que la decisión de Rusia de retirar los tanques de sus tanquistas se basó en una lógica retorcida. Una vez que comprenda mejor las zonas de ataque, tendrá una visión más clara, una mejor comprensión de esa lógica. A decir verdad, no tiene ningún sentido desplegar tanques en estas zonas objetivo. Los drones operados por Ucrania pueden eliminarlos rápidamente, ya que son objetivos lentos y fáciles de destruir. Los pocos casos recientes en los que Rusia se ha arriesgado a un ataque con tanques lo demuestran. El 8 de marzo. Rusia intentó enviar una columna de soldados motorizados para atacar la ciudad de Julia Pola, ubicada en la línea del frente. Además, la columna incluía 2 vehículos todoterreno, un tanque y un vehículo blindado de combate. La columna no era muy numerosa, pero eso fue intencional. Es posible que de haber tenido más suerte esta pequeña columna mecanizada, hubiera podido atravesar las zonas de fuego y llegar a la ciudad que pretendía atacar. Advertencia: Rusia no tuvo un resultado favorable. Según el 225º Regimiento de Asalto Aéreo de Ucrania, este país logró localizar y neutralizar los blindados rusos mediante una serie de ataques con drones. En sus últimos momentos, los soldados que operaban los tanques y vehículos no corrieron mejor suerte. Agonizaron buscando desesperadamente refugio mientras los drones ucranianos los atacaban. Incidentes de esta naturaleza se han repetido a lo largo de todo el frente, cada vez que Rusia ha intentado desplegar sus tanques. Al mantenerlos en reserva, Rusia actúa de forma lógica. En cualquier caso, cabría esperar que el siguiente paso lógico fuera establecer algún tipo de contramedida para las zonas de defensa antiaérea que los ucranianos han creado. Es de suponer que enviar a los soldados que solían operar los tanques rusos a esas zonas sería lo último que Rusia haría. Al menos se podría pensar que es así. La lógica en cuestión resulta bastante coherente. Solo hay una manera para que Putin logre su objetivo de adquirir territorio: enviar tropas al país en cuestión. A pesar de la dispersión de los tanques, los soldados siguen avanzando. Estos combatientes se encuentran en una situación sin salida. La mayoría muere antes de siquiera acercarse al frente. En la mayoría de los casos, la situación no mejora significativamente para las tropas que logran atravesar la zona de peligro e infiltrarse tras las líneas ucranianas. La idea del presidente ruso Vladimir Putin de que cualquier lugar que pise un ejército ruso puede ser reclamado por Rusia no solo está desfasada, sino que es completamente irrelevante para el conflicto en Ucrania. Prueba de ello son las zonas de exterminio. Un número considerable de fuerzas rusas entraron allí e incluso construyeron defensas poco sólidas. Son perseguidos y finalmente perecen. Lo mismo ocurre en general con los infiltrados que logran colarse tras las líneas ucranianas. Mientras esperan refuerzos, se encuentran en las zonas de exterminio donde mueren. Los suministros se agotan. Hoy se presta mucha atención a las posiciones de Ucrania. Es cierto que también perecen, pero sobreviven un poco más que sus compañeros soldados. Aclarado esto, pasemos a la segunda razón por la que Rusia está desplegando sus tanques al menos 20 kilómetros más allá del frente. Esta es mucho más práctica. Para lanzar ataques mecanizados a gran escala, Rusia simplemente no dispone de suficientes tanques. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, Rusia ha perdido 11.866 tanques como resultado del conflicto en Ucrania, que se ha prolongado durante algo más de 4 años hasta el 16 de abril. En 1945 se señaló que la cantidad de tanques perdidos superaba los 4.000, una cifra mayor que la de la mayoría de los países. Esto es así incluso si solo consideramos los daños verificables mediante fotografías y vídeos. En Estados Unidos la cifra total es de tan solo 4.666 tanques perdidos. Según los hallazgos de Global Firepower, esta cifra la sitúa en el 4º lugar a nivel mundial. Cada nación con menos tanques que Estados Unidos tiene menos de 4.000. Lo que queremos destacar con estos datos es que las pérdidas de tanques que ha sufrido Rusia no solo son significativas, sino también sin precedentes. Esta cantidad de blindados nunca se había perdido en ningún conflicto contemporáneo.
y Rusia finalmente está empezando a sentir las consecuencias de estas pérdidas a medida que agota el resto de su reserva de tanques. Ninguna otra batalla moderna ha visto tales bajas. Rusia está esforzándose por construir más tanques. Al emplear los blindados que han aprendido a usar, pretende enviar a sus tanquistas a Ucrania para lanzar un ataque. Sin embargo, la capacidad de producción del país simplemente no es suficiente para satisfacer la enorme cantidad de tanques que Rusia ya ha perdido. Informes de Euromaidan Press indican, Rusia afirma estar avanzando hacia su objetivo de producir 428 tanques anualmente. Para lograrlo, asegura haber establecido una segunda fábrica de producción. Sin embargo, el medio de comunicación afirma que existen pruebas de que esta nueva fábrica no es capaz de construir los tanques T-80BV-M, que se supone que debe fabricar desde cero. En su lugar, simplemente desmantela tanques antiguos para obtener componentes que utiliza en la construcción de vehículos supuestamente nuevos. Estos vehículos son en realidad tanques antiguos que Rusia ya tenía almacenados y que actualmente se encuentran en proceso de reacondicionamiento. No obstante, incluso si esto no fuera cierto, el hecho de que se produzcan 428 tanques anualmente debería ser motivo de preocupación para el Kremlin. Si se tienen en cuenta las cifras proporcionadas por Ucrania o las pérdidas confirmadas, es evidente que Rusia no está produciendo ni de lejos la cantidad de tanques que necesita para reemplazar los que ha perdido en Ucrania. Rusia ha perdido más de 4.000 tanques, lo que equivale a una pérdida anual promedio de aproximadamente 1.000 tanques. El Ministerio de Defensa de Ucrania tiene razón. La cifra real se acerca a los 3.000 tanques desplegados anualmente. Ninguna de estas cantidades se acerca a los 428 tanques que Rusia fabrica actualmente. Más bien, esta es la cantidad que Rusia pretende fabricar. La situación es tan crítica que Rusia está extrayendo blindados cada vez más deteriorados de sus depósitos para dar la impresión de que mantiene cierta presencia de tanques en Ucrania. Esto se debe a la grave situación de los tanques rusos. Ya era de dominio público que Rusia utilizaba blindados de la era soviética. De hecho, lo venía haciendo desde el inicio del conflicto. Por otro lado, el medio United 24 informa que Rusia está llegando al extremo de equipar sus tanques T-55AM más antiguos, con jaulas de coque para protegerse de los ataques con drones. Estos tanques son chatarras oxidadas con más de medio siglo de antigüedad. Algunos datan de finales de la década de 1950. La mayoría se encuentran en mal estado. La idea de que estos tanques obsoletos puedan tener alguna influencia en un conflicto donde Ucrania ya ha demostrado que sus drones son capaces de destruir fácilmente equipos mucho más sofisticados es tan inconcebible que resulta difícil de comprender. Las jaulas de Coca-Cola no servirán de nada. El desmantelamiento de estos tanques anticuados debería haberse producido hace varias décadas. En consecuencia, Rusia se enfrenta a un doble desafío, lo que ha provocado que sus regimientos de tanques se desplieguen en combate sin tanques. Debido a que las reservas han alcanzado un nivel tan bajo, ya no hay suficientes tanques para distribuir. Incluso si los hubiera, las aterradoras zonas de exterminio que Ucrania ha establecido han demostrado ser tan efectivas que enviar un tanque a una de ellas equivale prácticamente a enviarlo a la muerte. Rusia se verá condenada haga lo que haga y también si no puede. Además, mientras todo esto se desarrolla, Ucrania está demostrando que un poco de ingenio puede ser muy útil al intentar usar un arma que se ha vuelto obsoleta como resultado de la guerra que se libra en su territorio. Incluso Ucrania posee tanques. Al igual que los tanques rusos, los tanques ucranianos corren el riesgo de ser atacados por drones con visión en primera persona si se acercan demasiado a las posiciones de las defensas rusas. Por otro lado, a diferencia de Rusia, Ucrania reconoce el problema y busca soluciones. Actualmente, Ucrania está transformando sus tanques Leopard 1 a 5 en artillería improvisada. Estos tanques tienen un alcance de 12 kilómetros, y si se les instalaran torretas modernas, su alcance podría superar los 18 kilómetros. Con la implementación de esta táctica, se elimina la dificultad de maniobrar los tanques a través de zonas de fuego para posicionarse.
Los tanques ucranianos equipados con sistemas de defensa contra drones rusos pueden permanecer en una posición fija, disparar a distancia y luego moverse a una nueva ubicación. Rusia, en cambio, simplemente envía a sus tanquistas a zonas de combate donde se ven obligados a morir a pie o en bicicleta. En una sola frase, esto resume la diferencia fundamental entre los enfoques bélicos de Rusia y Ucrania. Además, mientras Ucrania se esfuerza por mejorar la funcionalidad de sus tanques, también está logrando victorias en combates tanque contra tanque sin precedentes. Fue otro Leopard el que permitió batir un récord, y este es precisamente ese récord. Vea nuestro video para obtener más información sobre este tema. Si le gustó este video, suscríbase a Military Show para ver otros videos interesantes. Predicciones de los fracasos tácticos más recientes de Rusia en Ucrania. Además, les agradezco que lo hayan